Diversidad de espacios turísticos. Introducción. Los factores naturales y la relación entre patrimonio y turismo. Independientemente de los distintos recursos de un lugar, el desarrollo del turismo está sujeto a dos factores. Por un lado, a la existencia de infraestructura y equipamiento que configuren una oferta, y, por otro, a la demanda que, a su vez, obedece las condiciones del mercado. Si cambian las pautas y los comportamientos de la sociedad. La potencialidad turística de un área apoyada en recursos geoturísticos estables puede variar sustancialmente en una escala temporal reducida. La vocación turística es un concepto frecuentemente usado en los territorios para referirse a lugares con capacidad de atraer la mirada del turista o con potencial para el desarrollo del turismo. En este sentido, este concepto requiere un análisis profundo de manera tal que se pueda determinar el grado de vocación turística en un territorio. López Zapata, Gómez Sepúlveda y W. Vélez, 2017, http://bit.ly/3hafk. Existen valores y elementos del espacio que pueden contribuir o justificar que el hombre, a su libre arbitrio, asigne una vocación turística concreta a los mismos. Barrado y Calabuy, 2001, p. 62. En la presente lectura desarrollaremos el valor del clima y el valor del paisaje para el turismo. Además, nos detendremos en los valores histórico-culturales del turismo y la relación de este último con el patrimonio. Las comunidades cercanas a áreas protegidas o áreas de alto valor natural, que reconozcan tener algún tipo de vinculación con ellas, se pueden definir como comunidad portal. La naturaleza de esa conexión es voluntaria y puede ser cultural, ancestral, geográfica, económica o turística. Esta relación entre la comunidad y el área protegida, que produce impactos mutuos que implican responsabilidades y beneficios sociales, ecológicos y económicos en ambos, debe desarrollarse en coordinación con la administración de la AP respectiva. Equipo LS, 2019, http://bit.ly/3bh6. Imagina la siguiente situación. Eres integrante del equipo técnico de la Universidad Siglo XXI, el cual se encuentra trabajando en un proyecto turístico de la comunidad Portal de la Reserva Natural Cultural Cerro Colorado. Está geolocalizada en el centro norte de la provincia de Córdoba y ocupa una superficie de 3.000 hectáreas de propiedad privada. La reserva protege un bosque relictual de una especie de distribución restringida en Córdoba, como es el mato, Myrsiantes platensis. Se trata de una reserva que encierra una gran singularidad, basada en sus característicos cerros rojizos y el valor arqueológico extraordinario de las pictografías de sus aleros y cuevas areniscas. En este trabajo de investigación, el equipo técnico de la Universidad Siglo XXI trabaja junto con el Poder Ejecutivo de la Comuna, el sector académico, el sector comercial y turístico, las organizaciones locales, entre otros sectores, con la finalidad de construir una metodología para medir y valorar la vocación turística de Cerro Colorado. 1. Los valores del clima. La atmósfera tiene implicación sobre la superficie terrestre. El tiempo meteorológico es un concepto más objetivo que el de clima. Los agentes atmosféricos no bastan para describir el clima de una región, aunque pueden ayudar a explicar el tiempo meteorológico en un periodo determinado. Seguramente, habrás escuchado decir, hace frío, nieva, hay humedad, está nublado. Esas descripciones no son más que calificativos de diferentes tipos de tiempo atmosférico. Figura 1. Agentes atmosféricos. Fuente, Estudios Superiores, Presenciales y Online, SF, http://bit.ly/3v2ww0p. Se observa que, el tiempo presenta una gran variabilidad tanto espacial como temporal. Puede ser que el mismo día y a la misma hora esté nevando en New York con temperaturas por debajo de los 0 grados, que en Buenos Aires salga el sol con temperaturas por encima de los 30 grados, o que en Manila se estén produciendo inundaciones, mientras que en Lisboa no haya precipitado una gota. A escala más local,
puede que en algún sistema montañoso se den condiciones meteorológicas inestables, mientras que en los valles colindantes el tiempo se caracterice por su estabilidad. Podemos advertir cómo a cada uno de estos lugares, en el mismo día y en el mismo espacio temporal, le corresponde un tipo de tiempo atmosférico totalmente diferente. Barrado y Calabuig, 2001, p. 62. Figura 2, New York. Fuente, Gacua, 2013, http://bit.ly/359b1p4. Figura 3, el obelisco. Fuente, imagen sin título sobre obelisco, SF, http://bit.ly/3s3-1u. Figura 4, inundaciones en Manila. Fuente, imagen sin título sobre inundación en Manila, SF, http://bit.ly/3sqnp5m. Figura 5, Lisboa. Fuente, imagen sin título sobre Lisboa, SF, http://bit.ly/3val. En segundo lugar, y de mayor utilidad como variable para explicar la localización, distribución e intensidad del fenómeno turístico mundial, está el clima. Este concepto intenta regionalizar el espacio terrestre a partir del comportamiento cíclico anual de la sucesión diaria de los diferentes tipos de tiempo en los distintos lugares del planeta. Para caracterizar una región climática se contemplan todos y cada uno de los agentes meteorológicos: precipitación, temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos, etc. Estableciendo sus condiciones medias a lo largo de un periodo igual o superior a 30 años, incluyendo las extremas absolutas, medias y frecuencias de las desviaciones. Además, también se relaciona la forma en que los factores geográficos, latitud, altitud, distribución de los océanos y continentes y situación de las corrientes marinas, y astronómicos, básicamente los relacionados con los movimientos de la Tierra, interfieren en los aspectos meteorológicos. Barrado y Calabuig, 2001, p. 62. 2. Clima. Síntesis del tiempo meteorológico de un lugar. La climatología es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos meteorológicos en el mundo. Explica sus variaciones teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. Además, es capaz de identificar cómo influye el clima en la vida de la Tierra. Figura 6. Franjas climáticas en los hemisferios. Fuente, imagen sin título sobre franjas climáticas, SF, http://bit.ly/3-8. Las franjas se distribuyen en el sentido de los paralelos y en cada una de ellas se pueden establecer subclasificaciones climáticas en función de factores netamente geográficos, siendo la clasificación todo lo exhaustiva que se quiera, llegando hasta la definición de microclimas determinados por condiciones muy particulares de un espacio concreto y reducido, como pueden ser el clima urbano, el de fondo de algunos valles o del interior de las cuevas. Esta diversidad climática mundial, junto con la reciente evolución geológica, han sido los factores que han asentado las bases para el desarrollo de los contrastes paisajísticos y humanos que encontramos actualmente en el mundo. Los paisajes desérticos como el de la Antártida o el del Sáhara, contrastan con las zonas con vegetación de las selvas tropicales húmedas o los bosques de coníferas de media alta montaña de latitudes intermedias. El hombre, como integrante de la biosfera terrestre, también se ha visto condicionado, en gran medida, por estos factores ambientales, hecho que ha contribuido a la heterogénea riqueza cultural de la humanidad. Es, pues, lícito pensar, por tal, el papel importante que juega el clima en el desarrollo de cualquier actividad humana, y, por ende, en el fenómeno turístico. Barrado y Calabuig, 2001, p. 62-63. Figura 7. Franjas climáticas en los hemisferios. Fuente,
Imágenes sin título sobre Sáhara, SF, http siglo2.bit.ly/35bsxhb. Figura 8. Franjas climáticas en los hemisferios. Fuentes. Imágenes sin título sobre Amazonas, SF, http siglo2.bit.ly/13spwn8c. El clima como factor geoturístico. Una vez comprendido el concepto de clima, resulta consecuente imaginarlo como un factor importante relacionado con el concepto de vocación turística. Además, la incidencia del clima puede variar en función de cada región y el tiempo determinado. Existen territorios que presentan condiciones climáticas idóneas para la práctica de deportes de nieve, pero se encuentran inexplotados porque su posición geográfica les mantiene alejados de los principales centros de emisión de turistas, mientras que existen estaciones invernales con mejor situación respecto a los mismos, pero que necesitan forzar las condiciones climáticas mediante la creación de nieve artificial con el fin de satisfacer la demanda. Mientras que, para algunas actividades como las ligadas a la playa, el clima puede ser altamente limitador, en otras situaciones solo representa un papel secundario. El clima puede llegar a ejercer una limitación temporal, como por ejemplo la marcada estacionalidad climática responsable de la paralela estacionalidad turística que se produce en el área mediterránea. Por tanto, las características climáticas de un lugar no determinan de manera absoluta su posible transformación turística, sino que ofrecen una serie de posibilidades de uso cuyo aprovechamiento dependerá en última instancia de una decisión humana motivada por modas, capacidades técnicas, decisiones de inversión, etc. Así, algunos lugares del mundo con condiciones climáticas muy inhóspitas han acabado desarrollando una infraestructura como plataforma de apoyo a modalidades turísticas muy específicas. Es el caso de Nepal, que se ha convertido en el punto de partida de numerosas expediciones hacia las cimas más altas del mundo, o de zonas del Magreb, que constituyen el punto de partida para realizar incursiones en el desierto del Sáhara. En definitiva, el clima no tiene un papel determinante ni excluyente en el desarrollo turístico del territorio, ya que para cada tipo de clima diferente que caracteriza el planeta se podría establecer una oferta y una demanda. Así pues, este factor es uno más entre los recursos geoturísticos que definen la vocación turística de un espacio, cuya transformación y desarrollo se presenta más dependiente y sujeta a variables de carácter económico y humano. Juega un papel determinante en la tipología de turismo que un territorio puede acoger y en función de la misma, en su estacionalidad. Barrado y Calawick, 2001, pp 63-64. Índices climático-turísticos. Diferentes autores han abordado el problema de la climatología en materia de turismo, centrando sus esfuerzos en la búsqueda de un índice climático, que asocie todas aquellas variables meteorológicas consideradas decisivas a la hora de dar plena satisfacción a una actividad turística concreta. El resultado de tal proceso investigativo arroja una larga lista de índices con puntos de partida y resultados muy diferentes. Y, si bien la intención e hipótesis de los trabajos resultan atractivas, la experiencia cotidiana demuestra que no siempre dan resultados plenamente satisfactorios para cualquier lugar del mundo. Barrado y Calawick, 2001, pp 63-65. Tabla 1, Índices climático-turísticos. Índice. Sistema. Particularidades. Índice de Marchand, 1996. Balance entre las precipitaciones P y la evapotranspiración potencial ETP, que es la pérdida teórica de agua que un territorio, por sus condiciones ambientales, debería sufrir tanto por evaporación directa como por la transpiración de las plantas. Implica 4 factores básicos en la percepción humana del clima e importantes para el turismo: pluviometría, temperatura, insolación, viento. Es un índice ya utilizado en otros campos antes, agronomía e hidrología. Se aplicó en regiones de Irlanda con resultados satisfactorios,
pero su aplicación generalizada presentó inconvenientes. Índice de Poulter. Formulación para establecer la calidad y de una estación estival para el hemisferio norte, meses completos de junio, julio, agosto. Incluye factores de T, temperatura media del trimestre estival, grado C, y duración acumulada de insolación en el mismo periodo, horas, P, precipitaciones del mismo periodo, Se aplicó en Gran Bretaña. Índice de Flocas. Utilizó el índice de Poulter, pero modificó las constantes con el fin de adaptarlo al clima mediterráneo. Si se comparan ambos indicadores podría verse cómo disminuye el peso de la insolación, dado que este generalmente es muy alto en el Mediterráneo, mientras que aumenta la importancia negativa de las precipitaciones, que al no ser un fenómeno habitual en la temporada estival su presencia será muy negativamente valorada por los turistas. Se aplicó en el sur de Europa y en Grecia. Índice de Davis y Hughes. Además de cambiar los coeficientes de multiplicación, modifican el modo de medición de las variables. Para ambos autores incluye factores de Tx, temperatura máxima media del trimestre estival, grado C, y insolación total en el mismo periodo, horas, P, precipitación total del mismo periodo, Pr, número de días de precipitación superior a 0,25 milímetros. Índice Clause y Gerow. En lugar del volumen total de precipitaciones, utilizan el periodo en que éstas se producen. Este cambio se acerca más a la percepción que tiene y vive el turista, ya que no le importará la cantidad precipitada tanto como su duración, en la cual podrá realizar ciertas actividades. Incluye factores de T, temperatura media del periodo actualizado, grado C, y insolación total en el mismo periodo, horas, D, duración en que han tenido lugar las precipitaciones del mismo periodo, horas. Se aplicó en la costa azul francesa durante 10 años. Índice climático marino de Zarramea. Incrementa el número de variables, dándole más complejidad a la fase de recogida de datos, a la vez que los resultados obtenidos ofrecen mayor caracterización y selectividad de las estaciones analizadas. Incluso, la implicación de una variable de carácter netamente oceanográfico, como es la temperatura media mensual del agua del mar, hace de este índice un instrumento especialmente efectivo para su aplicación a espacios litorales. La formulación del índice climático marino ICM incluye factores de T, temperatura media mensual, grado C, T, temperatura media mensual del agua de mar, grado C, y insolación media diaria, horas al mes barra diagonal n grados de días, n, número mensual de días de lluvia NV, número mensual de días de viento en KI, número mensual de día de niebla en G, número mensual de días de helada en N, mensual de días de nieve. Se aplicó a 6 ciudades del litoral francés. Los resultados evidenciaron la mayor vocación turística de la fachada mediterránea frente al litoral atlántico. Índice planetario de Minkowski. Desde el punto de vista metodológico, es el más refinado y solvente de los planteados. Se presenta como la suma ponderada de los 5 índices expuestos hasta ahora. Incluye factores como SID, subíndice de confort a la hora más calurosa CIA, subíndice de confort medio R, subíndice pluviométrico S, subíndice de insolación W, subíndice anemométrico. Fuente: adaptación propia con base en Barrado y Calabuí, 2001, pp 66 a 69. Actividad de repaso. Para caracterizar una región climática se contemplan 1. De los agentes meteorológicos, tales como precipitación, temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos, etc. Se relaciona, además, la forma en que los factores 2 y 3 interfieren en los aspectos meteorológicos. 1. Algunos. Todos y cada uno.
Ninguno. 2. Geográficos. Físicos. Topográficos. 3. Aéreos. Atmosféricos. Astronómicos. Justificación. El equipo del que formas parte construye y valida la metodología para valorar la vocación turística de la comunidad Portal de Cerro Colorado, estructurando su labor en 5 fases. La primera fue la de desarrollo conceptual, donde se analiza el concepto de vocación desde la literatura existente, con el fin de identificar variables que permitieran operacionalizar este concepto. La segunda fue la fase de desarrollo metodológico, donde a partir de una metodología existente para medir potencialidades turísticas, se hace una deconstrucción y posterior reconstrucción de una propuesta para medir la vocación turística. La tercera es la identificación de zonas homogéneas en el territorio para aplicar el instrumento y validar la metodología. La cuarta fase incluye el trabajo de campo y aplicación del instrumento en las zonas seleccionadas, y finalmente, en la quinta fase se presenta el análisis e interpretación de los resultados. López Zapata, ed. al. 2017, http://bit.ly/3hafk. Los valores del paisaje. Una vez concluida la comprensión de la incidencia del clima en la vocación turística, se puede mencionar el concepto de paisaje. Este se caracteriza por encontrarse en el medio del ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, el paisaje está conformado por el ser humano y naturaleza. Si bien, comúnmente, se disocia el factor humano de la noción de paisaje, la cultura forma parte de este, ya que genera cambios en un territorio. La edificación, el cultivo o la tecnología inciden directamente en el área, por esa razón, se puede hablar de paisaje cultural. A partir de aquí, la escala de observación de un paisaje natural o cultural se convierte en un instrumento de clasificación todo lo sutil y refinado que el observador quiera, de manera que podemos definir desde paisajes netamente humanos como los urbanos, con todos los elementos que componen las ciudades, hasta los cada vez más escasos paisajes absolutamente naturales, o sea, sin ninguna intervención humana. Entre estos dos extremos, la lista de tipos de paisaje puede ser todo lo extensa y compleja que se desee, con lo que para analizar su influencia en la vocación turística del territorio se ha realizado una clasificación en grandes grupos de acuerdo a las demandas propias de las principales modalidades turísticas. Barrado y Calabuig, 2001, pp 66-69. Figura 9, paisaje urbano y rural. Fuente, imagen sin título sobre tipos de paisaje, SF, http://bit.ly/36mdcrz. El litoral. De mucho valor para el ser humano, el espacio litoral combina paisaje natural y cultural. De esta manera, su amplio abanico de actividades recreativas le otorga una diversidad que explica su ventaja. A escala planetaria cabe añadir la magnitud y la diversidad cualitativa que implica la totalidad del litoral que constituyen los bordes continentales y la infinidad de islas. El litoral es un concepto amplio que se viene utilizando de forma indiscriminada para hacer referencia al espacio geográfico de transición entre el continente y una masa de agua. No obstante, se trata de un espacio complejo, tanto desde el punto de vista natural como humano. Para poder analizar el valor del litoral como un recurso geoturístico, se realiza una primera división de este espacio, la zona de costa y la zona sumergida del litoral, considerando como parte de este último, a todos los espacios que constituyen una transición hacia el mar o hacia zonas lagunares de una magnitud lo suficientemente importante como para ofrecer, desde el punto de vista turístico, unas posibilidades de desarrollo iguales o parecidas a las de las grandes masas de agua marina. Barrado y Calabuig, 2001, p. 72. La costa. La costa, también denominada ribera, colinda físicamente con la masa de agua. Generalmente, se emplea el término para hablar de bordes marinos. Hacia el interior, según sea su tipología, abarca una franja más o menos amplia cuyo límite puede establecerse en el punto donde llegan los efectos directos provenientes de las masas marinas, Barrado y Calabuig,
2001, p. 73. Figura 10. La costa, playa de Copacabana en Río de Janeiro. Fuente, imagen sin título sobre playa, SF, http://bit.ly/3h174um. Este espacio fronterizo, pero continuo, desde el punto de vista dinámico, puede dividirse en dos tipos en función de la relación que se establece entre el mundo terrenal y el marino, costas de acumulación y costas de erosión, lo que no descarta la posibilidad de que en ocasiones sea la combinación a la vez de los dos procesos. Tanto una como otra ofrecen al desarrollo turístico diferentes posibilidades. Los factores geonaturales más valorados para la práctica del ocio y del recreo costero son condiciones climáticas favorables de la zona, las características geomorfológicas, la frecuencia e intensidad del oleaje, la nitidez y limpieza de las aguas y la magnitud de los procesos mareales. A. Costas de acumulación, asociadas a un tipo de costa baja. Son complejas y muy diversas playas, que pueden ser de limos, arena o cantos. Esta tipología de costa, y preferentemente las que presentan acumulaciones tipo playa arenosa, han sido desde los inicios del movimiento turístico a finales del XVIII y principios del XIX uno de los valores geoturísticos que más han pesado en la localización de los grandes centros turísticos litorales. Las razones, fácil accesibilidad y la morfología playera, de zona resguardada, de sedimentos arenosos agradables al tacto, batimetría cercana poco profunda que ofrece aguas transparentes, limpias, cálidas y tranquilas, favorables a la actividad del baño. Barrado y Calahuí, 2001, p. 73. Figura 11, Phi Phi Island, Tailandia. Fuente, imagen sin título sobre Islas Phi Phi, SF, http://bit.ly/36fq. B. Costas de erosión. Generalmente presentan morfologías de acantilado, normalmente aparecen en litorales más abiertos. Son el resultado de la insistencia y permanente golpeo del oleaje que, junto con la litología, disposición estructural y evolución morfogenética de los materiales que las conforman, dan una multitud de formas de erosión. Al contrario de las de acumulación, la costa acantilada no favorece el desarrollo de infraestructuras turísticas, por lo que su valor a partir del objetivo de establecer su vocación turística es bajo. No obstante, estos espacios litorales pueden dar lugar a paisajes verdaderamente espectaculares, que por su configuración natural constituyen un recurso paisajístico muy importante como complemento al desarrollo de zonas turísticas cercanas a ellos. Barrado y Calahuí, 2001, p. 73. Figura 12. Acapulco, México. Fuente, La Verdad Noticias, SF, http://bit.ly/3bap0qu. Dentro de las limitaciones naturales que los acantilados ponen al desarrollo turístico, cabe remarcar una serie de excepciones localizadas en mares relativamente cerrados, donde el oleaje menos enérgico y se combinan las formas erosivas con pequeños sectores de acumulación. La combinación de acantilados medios con numerosos entrantes estrechos, normalmente con una penetración tierra adentro superior a su anchura que en el fondo presenta una playa de arena, ha permitido un fuerte desarrollo turístico en los alrededores de estas formas litorales. Barrado y Calahuí, 2001, p. 73. Figura 13. Las calas de las Islas Baleares, España. Fuente, imagen sin título sobre calas, SF, http://bit.ly/3s4ujqv. La zona sumergida del litoral. Por su propia naturaleza y cuando se presenta asociada a costas con desarrollo turístico, esta zona del litoral juega un papel fundamental en la forma de oferta complementaria. Por su espectacularidad y su riqueza de vida marina, en este tipo de paisajes submarinos llaman la atención los arrecifes coralinos. En torno a ellos se justifica en cierta manera el desarrollo turístico de determinados litorales. El mar, como fluido, tiene la capacidad de calentarse o enfriarse más lentamente que las masas continentales, hecho que provoca tierra adentro y a nivel térmico unos efectos termorreguladores, de manera que puede suavizar las temperaturas máximas y mínimas en una importante franja más o menos amplia de las costas. Cabe señalar, además,
y en esta misma línea, que la propia dinámica de las masas marinas tiene la capacidad de desplazar contingentes de agua que mantienen, entre otras propiedades, las condiciones térmicas imperantes en el lugar donde se originaron. Estamos hablando de las corrientes marinas, que pueden ser tan importantes como para cambiar sustancialmente no solo las características de las aguas litorales, sino las mismas condiciones climáticas de las costas que bañan. En función de su origen y su recorrido, estas corrientes pueden ser cálidas o frías, de manera que sus efectos pueden favorecer o no las condiciones para que un litoral presente unas características idóneas para el desarrollo del turismo. Barrado y Calabuig, 2001, p. 74. Figura 14. Buceo en Los Roques, Venezuela. Fuente: imagen sin título sobre buceo en Venezuela, SF, http://bit.ly/3v2gt8o. En relación con las masas de agua continentales de los lagos, no presentan importantes diferencias respecto a las pautas de valoración que hemos expuesto para las riberas marinas. Asimismo, hay que tener en cuenta la menor o nula influencia que tienen sobre estas costas fenómenos como el oleaje, las mareas o las corrientes marinas anteriormente citadas, lo que puede hacerlas en conjunto menos atractivas, submarinismo, natación en aguas cristalinas, etc., conservando su paralelismo con relación a otras, vela, esquí acuático, baños de sol, etc. Barrado y Calabuig, 2001, p. 74. La montaña. Los paisajes de montaña tienen un alto valor para ser visitados. Sus formas son complejas y poseen diversos atractivos por su altitud. En Argentina, por ejemplo, es posible encontrar lugares como el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba. Las estaciones termales, rodeadas de bosques y paisajes montañosos, dieron origen a este tipo de turismo, que terminó viendo sus inicios gracias a la hidroterapia. Todo paisaje es un elemento activo. Para fines turísticos, será tan importante el espacio natural como el humanizado. El paisaje natural porque responderá a esta necesidad de encuentro con la naturaleza, con todo lo prístino, lo intacto, mientras que el medio humanizado representará el encuentro con el pasado, las tradiciones, lo folclórico. El paisaje montañoso y especialmente su topografía, ofrece a los turistas una serie de elementos que satisfacen sus necesidades: relieve, naturaleza, color de las rocas, la vegetación, las corrientes de agua, y este será precisamente su valor turístico. En este sentido, recordemos que lo que puede resultar atractivo para algunas personas, para otras puede representar elementos de riesgo y, por ende, rechazo. Un elemento no menos importante en la montaña es el descenso general de las temperaturas que se produce con la altitud. Esto ha hecho que en las zonas cálidas las montañas se conviertan en áreas de veraneo o de segunda residencia al amparo de las rigurosas temperaturas estivales, fenómeno que se puede convertir en masivo cuando el sistema montañoso está en las cercanías de una gran ciudad, como sucede en las capitales de América Central, como por ejemplo San José de Costa Rica. Barrado y Calabuig, 2001, pp. 74-75. La alta montaña. Los conceptos de alta y media montaña son difíciles de definir, puesto que en su diferenciación influyen la latitud y la altitud. En la presente lectura hacemos referencia a ellos en el contexto de las latitudes medias de los climas templados. La alta montaña es el símbolo de búsqueda de la altitud a la que el ser humano parece obligarse cada vez más. Esta tendencia se apoya en una multitud de motivaciones, deseos de escalar las cúspides más altas y más difíciles de la Tierra. Barrado y Calabuig, 2001, p. 75. Según la época del año, podemos encontrar diferentes actividades, por ejemplo, en invierno, práctica de esquí alpino, en verano, escalada de las paredes más verticales, ascensión a las cimas más elevadas, trekking, además de las tradicionales curas de aire y complejos de salud. Las estaciones de esquí son los agentes que causan los impactos más importantes que se producen actualmente en la alta montaña, principalmente las denominadas integrales o de tercera generación, que fueron realizadas mayoritariamente desde los años 60 y se corresponden cronológica y conceptualmente con la aparición de turismo de masas de sol y de playa. En estos casos, el paisaje es secundario,
y solo sirve como decorado complementario a la promoción de la estación de esquí. El turista le da prioridad a la disposición de las pistas al pie de los apartamentos, cuya estructura y estética nada tienen que ver con las características arquitectónicas tradicionales del lugar, sino que son implantaciones de carácter urbano en medio de parajes montañosos. En relación con las actividades de verano, son menos impactantes. Se basan mucho más en la observación y aprovechamiento del paisaje como elemento motivador. El alpinista se siente atraído por los picos, las brechas, crestas y glaciares, generalmente por todo aquello que suponga un reto o un desafío, un obstáculo a la ascensión. Barrado y Calabuí, 2001, p. 76. El senderista busca principalmente el goce a través de la contemplación de la naturaleza, el contacto directo con ella y la actividad física. Figura 15. Senderistas en Cerro Uritorco, Córdoba, Argentina. Fuente: imagen sin título sobre Cerro Uritorco, SF, http://bit.ly/3xfr. La montaña media. En la montaña media, la mayoría de las actividades se basan en el uso y contemplación de los espacios naturales, aunque su grado de humanización es muy superior al de la alta montaña. También se puede distinguir entre el interés turístico invernal y estival. En cuanto a las posibilidades recreativas, destaca también el esquí, pero en este caso de fondo, mucho más respetuoso con el medio y apoyado generalmente en los núcleos de población ya existentes, con lo que no provoca una alteración en el sistema de poblamiento. El trazado del espacio deportivo también es más integrado. Las posibilidades turísticas más importantes de la media montaña se apoyan en el denominado ecoturismo. Se trata de un conjunto muy variado de actividades que van desde la simple contemplación o estancia en la naturaleza hasta la realización de itinerarios por diversos medios, senderismo, rutas hípicas, fluviales, cicloturismo, esquí de fondo, etc. El acercamiento a la naturaleza es la motivación de estas modalidades turísticas, que pueden llegar a convertirse en masivas cuando el paisaje presenta niveles de espectacularidad. Tal es el caso de las cataratas del Iguazú en Argentina o el Salto del Ángel en Venezuela. Barrado y Calabuí, 2001, p. 76. Figura 16. Salto del Ángel, Venezuela. Fuente: imagen sin título sobre paisaje en Venezuela, SF, http://bit.ly/3gwr5lc. Si en las proximidades de una montaña media se encuentra un importante núcleo urbano, este se puede transformar casi en una zona verde y de ocio de proximidad, muy adecuada para los fines de semana o periodos cortos de vacaciones, como ocurre por ejemplo con el Guadarrama con respecto a Madrid o la Selva Negra con respecto a Stuttgart. Barrado y Calabuí, 2001, p. 76. Los volcanes. Los volcanes poseen un misterio que genera parte de su atractivo, sumado al de las montañas propiamente dichas. El ser humano se siente atraído al fuego interior de la Tierra, a pesar de eventos catastróficos que se asocian con este. Los volcanes conectan la altura con la profundidad del planeta. El volcán puede haber originado con el tiempo una zona vegetal muy rica a su alrededor debido a la fertilidad de este tipo de suelos, pero puede conservar también una amplia zona desértica, especialmente en climas secos, que permite ver petrificadas las corrientes de lava, con sus cordones entrelazados según la orografía y sus paredes de basalto, originando espacios protegidos muy atractivos. Barrado y Calabuí, 2001, p. 76. Figura 17. Volcanes de Pocho, Córdoba, Argentina. Fuente: imagen sin título sobre paisaje en Córdoba, SF, http://bit.ly/3stov. El interior de la Tierra. El interior de la Tierra siempre ha representado para el ser humano un regreso a los orígenes, un contacto con la Madre Tierra, símbolo de fertilidad y muerte al mismo tiempo. Desde la prehistoria las cuevas han tenido esa doble función, lugar de enterramiento y por tanto lugar de regreso a los orígenes, y sitio de refugio de las fuerzas telúricas donde pitonisas, sacerdotes y dioses han buscado su morada. Es normal, por ende,
que estos lugares tengan una fuerte atracción para ciertas personas y adquieran así un valor turístico potencial. Las áreas de formaciones kársticas producto de la disolución de la roca caliza son las más representativas de esta tipología. Al encanto que ofrece la observación de formaciones tan espectaculares como los lapiaces o las dolinas, se une el hecho de que son las formas internas que ofrecen mayores atractivos. Las profundas cimas, cavernas y corrientes subterráneas atraen a los grupos amantes de la espeleología, la Serra de Tramuntana en Mallorca o la región de Karst en la antigua Yugoslavia, mientras que una larga serie de cuevas decoradas con estalactitas y estalagmitas y fácilmente accesibles han sido desde antiguo uno de los focos tradicionales de atracción turística. Hay otras formaciones geológicas que, aunque no son cuevas o cimas, por su morfología también representan un fuerte atractivo turístico, los cañones. Barrado y Calauí, 2001, p. 77. 3. La vegetación y la fauna. Quizás la vegetación aislada no sea un motivo de atracción turística, aunque existan algunas excepciones en el mundo. Sin embargo, su importancia en la composición del paisaje le otorga valor. Además, su cercanía a las grandes ciudades ofrece una función reguladora del clima. De esta manera, la vegetación aislada permite transformar un lugar en un sitio más agradable durante el verano. La presencia o ausencia de vegetación interviene de una manera importante en la construcción de las imágenes sobre un medio determinado, como podemos observar al hablar de la Amazonia o del desierto del Sáhara, creando en principio una imagen turística positiva la evidencia de una abundante vegetación, y negativa las zonas áridas o yermas. Para algunas culturas, el bosque ha sido tradicionalmente considerado como una zona insegura, mientras que para otras, es su medio de vida, su mundo y su protección, su elemento vital. El bosque por antonomasia para el turista del norte, es el de coníferas o el caducifolio de las zonas templadas. Son utilizados como zonas de recreo en las proximidades de las grandes urbes, como áreas de escapadas de fin de semana o de vacaciones más cortas. Los bosques mediterráneos, de encinas y pinos principalmente, constituyen un elemento muy apreciado del paisaje, siendo frecuentados tanto por la población local como la turística en todas las épocas del año, aunque en menor medida durante el verano, salvo en el litoral. La selva ecuatorial, actualmente, es apreciada para el turismo de aventura, en Occidente, para contemplar la maravilla de sus bellezas, tanto en la flora como en la fauna, aprovechando los cursos de ríos como vías fáciles de acceso. 2 puntos destacan en el crecimiento de este tipo de turismo: Iquitos y Manos, en Perú y Brasil, respectivamente. En cuanto a la sabana, de menor dificultad que la selva, ha sido un lugar de fuerte atracción para una minoría que gozaba con la contemplación de sus maravillosos paisajes y especialmente de su riqueza faunica. Los safaris han sido siempre un atractivo, llevado con profusión al cine. Hoy, la delimitación de espacios para proteger los animales ha conseguido la declaración de vastos parques nacionales. Un lugar con fuerte atractivo es el caso de Kenia. Las zonas húmedas y pantanosas, presentes en la mayoría de países, tienen un fuerte atractivo en el turismo de cercanías. Son menos numerosas las zonas con una fuerza de atracción a nivel nacional, y mucho menos como centros de atracción mundial. Dentro de este grupo podemos clasificar el Parque Nacional de Doñana en España, y el Pantanal en Brasil. La mayoría de estos espacios disponen de unos servicios didácticos, dirigidos a públicos estudiantiles, aunque también a los científicos a turistas en general. Barrado y Calauí, 2001, pp 78-79. Figura 18. El Gran Pantanal, Brasil. Fuente: imagen sin título sobre paisaje en Brasil, SF, http://bit.ly/13strnry. Un caso especial, dentro de la cobertura vegetal como atractivo turístico, es el de las islas y playas tropicales, en las que su fuerte imagen turística está basada en la presencia de una franja litoral de cocoteros junto a la playa. Imagen que ha originado el estereotipo más difundido de unas vacaciones paradisíacas. Una variante opuesta sería la utilización como atractivo de la ausencia de la cobertura vegetal.
Barrado y Calabuig, 2001, p. 79. En la actualidad, se ha visto crecer el interés por este tipo de paisajes inhóspitos. Estos desiertos pueden ser cálidos, como en el caso del Sáhara, o fríos, como ocurre en Groenlandia o Antártida. Figura 19. La Antártida para turistas. Fuente: imagen sin título sobre Antártida, SF, http://bit.ly/13cr2t39. En este momento, el equipo técnico de la Universidad Siglo XXI se encuentra desarrollando las fases 1 y 2. Bajo tu responsabilidad, se encuentra la gestión de las entrevistas a las principales personalidades de Cerro Colorado y zona de influencia. Le realizarás entrevistas al jefe comunal, el presidente de la Cámara de Turismo Rural del Norte de Córdoba y referentes turísticos locales. Entre ellos, guía, restaurantero y hotelero. Tras las entrevistas se ejecutará el primer taller participativo, con sede en el Museo de Atahualpa Yupanqui. El objetivo central es determinar aquellos elementos que serán de utilidad para aplicar en el instrumento, encuesta, que validará la metodología. Recordemos que dicha encuesta persigue el objetivo de evaluar la vocación turística territorial vinculada a su mayor atractivo, la Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado. Por ende, se busca evaluar la diversidad de recursos, como así también las prácticas ancestrales, entre otros aspectos que se desprenden del vínculo entre la vocación turística y la reserva. 4. La relación entre patrimonio y turismo. El turismo es una actividad socioeconómica, donde los turistas arriban a destino con diferentes realidades culturales. Esta situación genera influencias que pueden ser positivas o negativas, pero lo cierto es que implica la participación de elementos culturales. En cuanto a las influencias positivas, genera un amplio beneficio a las personas que se involucran con la actividad turística, que se multiplica a otros sectores, por lo que su impacto no es tan solo social y económico, sino también cultural y medioambiental. Dentro de las motivaciones que mueven al turismo, queremos destacar la curiosidad por conocer lo histórico-cultural de un lugar. En este caso, el turismo incorpora los bienes culturales como parte de la oferta turística, incluyéndolo así en el patrimonio turístico. Es así que se plantea una relación directa entre patrimonio cultural y turismo, donde, por una parte, tenemos la conservación de la riqueza cultural e histórica de un territorio, por otro lado, una actividad que reivindica dicho patrimonio, fomentando su rescate y conservación de las diferentes manifestaciones culturales tanto tangibles como intangibles. Los bienes culturales e históricos se convierten así en atractivos turísticos ideales para diversificar la oferta turística, ampliando las rutas y circuitos turísticos. El turismo se convierte así en un elemento muy importante a considerar al coadyuvar al rescate y conservación del patrimonio tanto tangible como intangible, al mostrar al turista los elementos que conforman la cultura de un pueblo. Además, no solo aporta en la recuperación de estos bienes culturales, sino que cumple un papel fundamental en la revalorización cultural y el rescate de la identidad de los pueblos, ya que estos son los principales responsables de su patrimonio y el turismo, por tanto, aporta con la generación de condiciones óptimas para su conservación y preservación. A partir del rescate, protección, restauración en casos necesarios y la revalorización de estos bienes patrimoniales, conformados en atractivos turísticos, se obtiene una diversificación del producto turístico, asumiendo lo que establecen las normas, en cuanto mencionan que el turismo protege y resalta los bienes del patrimonio histórico-cultural de los pueblos de forma que estos no se degeneran por su uso. Lo que no se debe olvidar nunca es que la cultura es identidad, y, por tanto, es orgullo de ese pueblo, por lo que jamás debe ser considerada como una forma de riqueza material negociable, sino como el nexo de unión de un pueblo, lo que le une como tal y lo consolida frente a corrientes turísticas ajenas que buscan conocer precisamente esa cultura que poseemos. Para que esta relación sea provechosa para ambos, turismo y patrimonio, se deben planificar las diferentes actividades turísticas teniendo en cuenta precisamente este patrimonio. Debemos dejar de pensar tan solo en cómo afecta el turismo al patrimonio, y más bien considerar este impacto para realizar planificaciones sostenidas del turismo cultural. De esta forma el turismo planificado debe tender a no entrar en conflicto con la cultura, a no degradarla,
sino a generar actitudes positivas en los prestadores de servicio y en los entes gubernamentales con la idea de generar acciones que vayan en beneficio del patrimonio, desde la revalorización del mismo, su preservación y conservación, como, desde, su aprovechamiento puramente turístico. Borrega Reyes, 2009, http://bit.ly/3p2pv1o. El patrimonio y el producto turístico. El turismo utiliza un producto, el producto turístico, que integra tanto los atractivos como el acceso y la infraestructura entre otros elementos. En ese sentido, el turismo no vende solo el atractivo, sino que vende la capacidad de este atractivo en satisfacer los deseos y expectativas de los visitantes, teniendo en cuenta que la principal motivación que mueve a seleccionar un destino sobre otros son precisamente estos atractivos. Estos atractivos pueden ser desde sitios naturales, museos y monumentos históricos u otras manifestaciones culturales e históricas, folclore, realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas o acontecimientos programados. Este tipo de atractivos requieren de un cuidado especial y su rescate y revalorización en casos concretos, en ese sentido precisa no solo de una atención por parte de toda la sociedad y del Estado, sino la asignación de un presupuesto específico que puede generarse a partir de la incorporación del hecho turístico de una manera eficaz. Además, la existencia de una variedad de patrimonios en un destino aumenta la atracción del mismo al ofrecer una amplia y variada oferta al visitante, por lo que la valorización de los bienes culturales autóctonos, a los que no siempre se da la importancia que merecen, es central. En ese sentido, es preciso poner estos atractivos en valor e incorporarlos al proceso de marketing, por lo que hay que invertir en generar los medios y recursos que faciliten este propósito, para lo cual se puede recurrir a una variada gama de apoyos, desde la iniciativa privada, el apoyo financiero público hasta el autofinanciamiento. La promoción de estos atractivos son los que motivarán por último a los visitantes a conocer un destino. Además, la promoción implica un trabajo no solo de difusión del atractivo patrimonial sino de revalorización del mismo en su lugar de origen, por lo que cumple una doble función. Borrega Reyes, 2009, http://bit.ly/3p2pv1o. La búsqueda de la alteridad y sus efectos. El turista busca salir de su cotidianeidad y encontrar lo distinto, muchas veces, esa es la principal razón de su viaje. El deseo de conocer culturas diferentes se conecta con el de los viajeros de siglos pasados, quienes tenían como objetivo encontrar culturas insólitas. Hoy, se asocia más a un cambio de aire. El emigrante que regresa a su país de vacaciones tiene un punto de vista mediatizado por la experiencia y el conocimiento previo. No puede mirar como un turista pues se considera en cierta medida parte integrante de la comunidad local o, al menos, con raíces en el lugar. Pero todos ellos, los viajeros, acaban construyendo una representación de sí mismo formada al observar al otro, como un reflejo de la sociedad contemplada. Pero este contacto con el otro, esta búsqueda de alteridad, no es siempre positiva, ni tan siquiera neutra, dado que el turismo promueve la restauración y la preservación de los atributos culturales y patrimoniales de un lugar, pero también puede suponer su recreación ficticia. Por tanto, no es neutral en su actuar, sino que promueve, artificialmente, una revitalización de las características del otro, pero una revitalización que puede ser falsa, nociva, ya que transforma un elemento cultural propio en un espectáculo, en una pieza de museo o, peor aún, en mercancía. Lo curioso es que con el turismo no solo se produce el contacto con otra cultura, con lo autóctono, sino que el turista descubre a su vez a los que en principio son sus iguales, otros turistas. No solo es que el turista puede considerar inferior y menospreciar al autóctono, sino que este desprecio se manifiesta también cuando se encuentra confrontado con otros turistas que se le parecen, aunque solo sea por hablar el mismo idioma. Cuanto más se ve el turista reflejado en otro turista, en su forma de actuar, de pensar o reaccionar, más le detesta, porque ven en los defectos que cree solo pueden causar los turistas de masas, y que jamás provocará uno mismo, pues ningún turista se considera a sí mismo un miembro del turismo de masas, sino que cada uno se cree especial. Así, muchas campañas publicitarias se basan en ofrecer la oportunidad de no ser como los demás, de poder ver lo que otros no han visto aún, lo que aún no está contaminado,
como si fuera posible aislarse del resto de las personas y de las cosas. Dentro de toda esta compleja dialéctica es donde debemos situar el llamado turismo cultural, que busca otra cosa que sol y playa o realizar actividades deportivas. El turista interesado por el ser humano, su cultura, sus costumbres, su forma de vida, se considera un turista superior no contaminado y que no contamina, cuando se ha visto que puede llegar a ser tan peligroso como el turismo de masas. Pero a pesar del hincapié que se ha hecho en los peligros, es obvio que esta búsqueda de la alteridad no tiene por qué conllevar efectos necesariamente negativos, sobre todo cuando se valora la diferencia como forma de enriquecimiento y no de confrontación. El turista, inquieto de hoy, busca las culturas mejor preservadas como elemento nuevo y de descubrimiento, así como las antiguas civilizaciones o monumentos como un medio de transportarse y conocer épocas y formas de vida que le producen admiración. Pero lo cierto es que este concepto de turismo cultural está en proceso de redefinición, ya que bajo la óptica de descubrir lo distinto y de buscar enriquecimiento personal, prácticamente a cualquier modalidad turística podría aplicársele el calificativo de cultural. Barrado y Calabuig, 2001, pp. 78-80. Turismo cultural y patrimonio. Una relación ambivalente. Fuente, Palavecino, V. Chaparro, M. 2012. Turismo cultural y patrimonio, una relación ambivalente. En Unicen. Argentina. Recuperado de https www.unicen.edu/content turismo cultural y patrimonio una relación por ciento C3% B3N- ambivalente text igual a cada por 120 una por 120 de por 120 estas por 120 distintas, cual por 120 se por 120 movilizan por 120 los por 120 turistas, y text igual a por ciento C3% A de por 120 patrimonio por 120 y por 120. Ejemplos de valores del patrimonio histórico artístico. Recuperación de edificios con cierto valor artístico, cascos antiguos y, en general, de las ciudades. Así, se busca recuperar espacios de convivencia que conllevan a la revitalización de espacios públicos, calles peatonales, jardines, etc. Proliferación de festivales de música, danza o cine y todo tipo de animación relacionada con la cultura. Distintivos oficiales que avalan su calidad patrimonial. Por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Restos prehistóricos, por ejemplo, las cuevas de Altamira. Grandes culturas de la antigüedad, especialmente desde su revalorización a partir del Renacimiento, por ejemplo, las pirámides de Egipto y restos del Coliseo o el Partenón. La imagen de la Edad Media representada en castillos, grandes abadías y especialmente catedrales. Por ejemplo, Notre Dame en París, la Abadía de Westminster en Inglaterra, entre otros. Civilizaciones azteca, Tenochtitlán, Maya, Chichén Itzá e Inca, Machu Picchu. Además, las misteriosas esculturas de la isla de Pascua. Culturas exóticas a los ojos occidentales, países como Japón, India, el Taj Mahal, China, la Gran Muralla o Camboya, templos de Angkor, etc. La riqueza arquitectónica de la cultura árabe, sus palacios, mezquitas de gran suntuosidad, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, todas ellas de España. En el actual mundo árabe, Marrakech o Fez en Marruecos, Jerusalén o El Cairo, se constituyen en ciudades que atraen muchos turistas gracias a su riqueza patrimonial. Los palacios o jardines europeos que reflejan momentos de esplendor económico y poder político, como, por ejemplo, Versalles en Francia, los jardines de Aranjuez en España o el Belvedere en Austria. Acumulación de edificios religiosos, palacios y obras de arte en general. Algunas ciudades con larga tradición en ello pueden ser Florencia, Venecia, San Petersburgo, Brujas, Sevilla, York o Cracovia. Este mayor aprovechamiento de los recursos culturales se explica no por su riqueza, sino por su valoración y cercanía a los centros de demanda. Multitud de pequeños núcleos. En este caso, los núcleos tienen un fuerte atractivo a nivel regional y nacional,
generando una interesante actividad turística al punto de convertirse en centros de servicios revitalizados económica y humanamente. Se destacan Toledo, Santiago, Cáceres o Ávila en España, Vaso Lincoln en Inglaterra, Perouges en Francia, Paraty en Brasil, etc. Sustitución de zonas urbanas, industriales y portuarias desmejoradas por usos modernos. Estos espacios poco valorados se transforman en centros comerciales y de ocio sumamente atractivos. Antiguas fábricas, recuperadas como atractivo cultural y turístico. Edificios de uso comercial o de servicio, transformados en museos. Un caso es el del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, Argentina, cuyo edificio originalmente funcionó como palacio de correos y telégrafos. Ejemplos de valores religiosos e ideológicos. El fuerte atractivo mágico de culturas antiquísimas que agradaban a pobladores cercanos, como Mesopotamia o Egipto, las mesoamericanas o las africanas. Dos grandes religiones monoteístas, la cristiana y la islámica, que fomentan grandes peregrinaciones a lugares santos. Lugares que, por su carga ideológica, pueden resultar negativos para algunos usuarios, pero que para otros son fuertes centros de atracción. El fuerte atractivo que representan, para algunas personas, los lugares marcados por sucesos históricos. Ejemplos de valores culturales folclóricos. Estudio de idiomas. Fiestas populares o carnavales. Acontecimientos deportivos. Gastronomía. Festivales. Ejemplos de otros valores. Termalismo. Parques temáticos. Actividad de repaso. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a turismo religioso? Haz clic sobre el recuadro correspondiente. Figura 20. Camino de Santiago de Compostela, España. Fuente, imagen sin título sobre camino, SF, http://bit.ly/33 Busu. Figura 21. Catedral en el casco histórico de La Habana, Cuba. Fuente, imagen sin título sobre Cuba, SF, http://bit.ly/33 BVTFK. Figura 22. Campo de concentración de Auschwitz, Cracovia, Polonia. Fuente, imagen sin título sobre Polonia, SF, http://bit.ly/3 BZLJWR. Catedral en el casco histórico de La Habana, Cuba. Camino de Santiago de Compostela, España. Campo de concentración de Auschwitz, Cracovia, Polonia. Justificación.